Dentro de 48 horas se van a abrir las urnas en Cataluña, van a empezar las votaciones en Cataluña y al final de la jornada sabremos qué ocurrió. Lo que se va a elegir ahí son todas las personas que van a ocupar los escaños del Parlamento, es decir, del Poder Legislativo en Cataluña, que a su vez podrán elegir al presidente de la Generalitat, es decir, al presidente del gobierno regional. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que el pasado 1 de octubre hubo un referendo independentista en Cataluña convocado por la Generalitat, las autoridades catalanas, y por su presidente Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional Español consideraba que ese referendo era ilegal, que iba contra la Constitución. El gobierno central, encabezado por el presidente del gobierno conservador, Mariano Rajoy, tampoco reconocía lo que se iba a definir en ese referendo y hubo muchísimas quejas contra la legalidad del referendo. Pero hubo choques entre la policía española y muchos manifestantes que querían votar en Cataluña. Y después de esta crisis, el gobierno central de España, haciendo uso de un artículo de la Constitución, el 155, asumió una serie de competencias del gobierno catalán. En este momento hay varios ministros del gobierno regional catalán, o consellers, como se dice en catalán, que están en prisión y el señor Puigdemont, el que era presidente de la Generalitat, está en Bélgica. Aquí la pregunta es, ¿quién va a ganar estas elecciones regionales? Porque hay varios partidos, pero en las encuestas, para simplificar un poco, entre los que aparecen de primeros está un partido de centro-derecha que apoya al Partido Popular, al gobierno central español, que se llama Ciudadanos, cuya candidata es Inés Arrimadas. ¿Qué va a pasar en estas elecciones dentro de 48 horas en Cataluña? Bueno, sin bola de cristal no puedo contestar. Y yo me temo que tampoco a lo mejor vamos a saber mucho más el día siguiente. Eso también es una posibilidad muy real. ¿Por qué? Porque, como bien lo ha explicado, hay varios candidatos, varios partidos, y los sondeos de momento no nos dan una imagen muy clara, más bien turbia de lo que podría salir el jueves. Entonces, a lo mejor tenemos algo bastante parecido a lo que ocurrió aquí mismo en España a nivel nacional hace 2 años, en diciembre de 2015, es decir, una victoria pero sin mayoría, y eso supone luego un largo periodo, o no tan largo, de negociaciones para tener un gobierno de coalición. Y en las circunstancias actuales de Cataluña, después de meses de conflicto muy intenso, hacer una coalición es un tema muy complicado. Entonces, es una posibilidad real y me temo que si no tenemos un resultado claro donde podemos decir este bando ha ganado, tiene mayoría, pues entramos otra fase complicada de política catalana, a lo mejor sin salida obvia. Es decir, que habrá aparentemente un empate entre los partidos independentistas y los partidos no independentistas, dentro de los cuales está Ciudadanos, dentro de los cuales está el Partido Popular, que en Cataluña tiene una presencia más bien pequeña, el Partido Socialista de Cataluña. Esos son los partidos que van a estar con la idea de mantener a Cataluña dentro de España. Debe haber, en su opinión, entonces más o menos un empate y va a ser muy difícil armar una coalición. Más bien no es mi opinión, es lo que nos dicen los sondeos, sí, las encuestas. Entonces, de momento es lo único que tengo y me he leído encuestas y todas más o menos coinciden. Unas dan una pequeña ventaja, por ejemplo, a Ciudadanos, pero nada significante, y ya sabemos que con las encuestas hay que ir con mucho cuidado, sea en España o en otro país. Entonces, noto solamente que esa gran división al final es un conflicto dentro de Cataluña, no solamente dentro de Cataluña, pero obviamente Cataluña contra España es un poco la presentación fácil, pero no nos olvidamos del gran conflicto dentro de Cataluña, y me temo o supongo que los resultados van a ser un poco el espejo de este conflicto, una sociedad bien dividida, donde hace 2 años ganó el separatismo, los independentistas ganaron una mayoría de escaños, pero sin mayoría de votantes. Se quedaron en el 48%. Entonces, no sé si en 2 años ha cambiado tanto el panorama catalán. Ya hace casi 3 meses el Parlamento de Cataluña, el Parlament, y Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, convocaron ese referendo independentista.
¿Se equivocaron al hacerlo? ¿Se les fue la mano o usted cree que estaban en todo su derecho? No, en todo su derecho, por supuesto que no, porque lo convocaron utilizando sus leyes, leyes catalanas, que como suele pasar en los países son leyes regionales. Entonces se puede entender que una región tiene sus leyes, pero que hay un orden y que las nacionales, las estatales, normalmente superan las regionales. Y luego a partir de eso siguieron por el mismo camino sin tener el acuerdo ni del gobierno central ni de las Cortes, del Tribunal Constitucional, que dijo inmediatamente que había que suspender el referéndum. Pero a partir de eso lo hicieron y luego salió lo que salió, que fue realmente un día muy complicado a nivel práctico. Sabemos, hemos visto las imágenes de cómo ocurrió ese día con una intervención policial a partir de la mañana que llegó a ser bastante dura y luego salió un resultado que no nos da realmente una idea de qué quieren los votantes, porque los que se fueron a votar eran separatistas. Es decir, salió una mayoría abrumadora de los que se fueron a votar, pero la mayoría de la gente hizo lo que le había pedido el gobierno de Mariano Rajoy, es decir, quedarse en casa, ignorar un referéndum ilegal y pasar un domingo muy lejos de las urnas. Ha habido críticas y elogios también, pero ha habido críticas al señor Puigdemont y a los independentistas catalanes, porque hay quienes dicen que le mintieron a la población en Cataluña, que era realmente una utopía pretender que les permitieran hacer un referéndum independentista, declarar la independencia, como se supone que lo pensaban hacer a los pocos días, y crear un Estado. Dicen que el señor Puigdemont mintió cuando mencionaba que las empresas en Cataluña no se iban a ir de esa zona de España. Hay que recordar que Cataluña, que es una comunidad autónoma, una de las 17 comunidades autónomas, pues significa para el Producto Interno Bruto de España casi el 20%. Es una zona muy próspera con 7,5 millones de habitantes y con un turismo boyante. Barcelona, que es la capital de Cataluña, es una de las ciudades más turísticas del mundo. Pero vuelvo a la pregunta, decían que Puigdemont aquí se equivocó al decir que las empresas no se iban a ir, y resulta que varias empresas, se habla de 3.000, han dejado por lo menos su domicilio social y se han ido a otras regiones de España. Y decían también que Puigdemont se equivocó al mencionar que con seguridad la Unión Europea tenía que recibir a una supuesta Cataluña independiente. Y la verdad es que los dirigentes de la Unión Europea dijeron que ellos no aceptarían de ninguna manera a esa Cataluña. ¿Les mintió Puigdemont a los electores? Bueno, yo creo que son dos palabras distintas. Se equivocó o mintió son cosas muy distintas. Ningún político está al mando de las empresas, bueno, aparte de las estatales, obviamente, pero de las empresas privadas. Entonces, hay deseos y luego hay realidades. Yo me imagino que el señor Puigdemont no tenía la idea de que se iban a ir todas esas empresas, pero no es decisión propia. Entonces, él puede emitir el deseo o tener la visión de que no va a ocurrir algo, pero al final no, yo no puedo decir que fue una mentira porque no son sus decisiones, pero sí que se equivocó por completo. Pero también yo creo que las circunstancias cambian, es decir, una salida o un referéndum pactado es una cosa que puede llegar a dar temor a las empresas. Ocurrió en Escocia, por ejemplo, se fueron varias empresas o dijeron que se iban a ir si sale el no a quedarse dentro del Reino Unido. Pero es otra cosa las circunstancias de un paso unilateral como fue lo del referéndum catalán. En este momento se asustaron muchas empresas y pasa lo mismo con el tema de Europa. Es decir, yo creo que se equivocó por completo el señor Puigdemont pensando que Europa iba a emocionarse por el tema catalán. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ocurrir eso? Yo creo que es una lectura muy equivocada de lo que es la Unión Europea. La unión que ha hecho Europa es una unión de estados. Esos estados, a partir del Tratado de Roma, que lleva más de 50 años, tienen sus intereses y no mucho más. No es una unión de regiones, es una unión de estados. Ni de pueblos. Entonces, toda la construcción depende de la armonía
de los estados y depende también de que un estado no empieza a vetar a los demás. España tiene un papel muy importante en una unión de 28, es uno de los países más importantes y entonces ningún otro país está interesado en tener un socio cabreado dentro del club. ¿Para qué? Es más, muchos de los socios tienen sus propios temores a separatismo regional, pienso en países como Bélgica o Italia, y ahora incluido, podríamos hablar de Francia, después de lo que hemos visto en Córcega hace muy poco. Entonces, calentar el tema separatista en España para luego quedarse con un tema serio en su propio país, encontrarse en la misma postura, no interesa a nadie. Entonces, yo nunca he entendido la lectura que hacía el separatismo catalán de este gran apoyo que iba a llegar desde las instituciones. Yo creo que desde la gente, desde los pueblos, a lo mejor hubo alguna simpatía para lo que estaban haciendo los catalanes, pero desde las instituciones, desde los políticos, desde los jefes de Estado, ninguna.